Cuando se trata del Evangelio, la Biblia nos enseña que Dios siempre ha estado detrás de alcanzar a todas las naciones, no solamente a la nación judía, aunque fue la nación judía que el Señor llamó para que fuera su, por decirlo así, la sal de la tierra en el Antiguo Testamento para alcanzar a otros. Dios siempre ha tenido un corazón para todas las naciones, no solamente para la nación judía, aunque fue su nación escogida, pero escogida para que ellos fueran los que iban a llevar el Evangelio a todo aquel que cree. Comienza cuando Él le dice a Abraham que Él va a ser una nación grande de Él, y que todas las familias de la tierra serán bendecidas. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. En el libro de Reyes, Él dice que a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y podemos ver en varios salmos y en los profetas también vemos esta gran verdad, que el mensaje de Dios y el plan de Dios incluía a toda nación. Noten como lo dice Salmo 33, 8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Capítulo 48. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Salmo 64, 9. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Entonces la Biblia nos enseña claramente que Dios está detrás de alcanzar a todos, a todo aquel que cree. El Señor quiere alcanzarlo. El Salmo 67 completo. Déjenme leer algunos versículos. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense, gócense las naciones. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Salmo 67, ahí lo dice. Salmo 86 también habla de todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti. Salmo 105, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Y como dije, hay otros salmos parecidos que podemos leer. 96 dice: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria. Y por ahí sigue el Salmo. En Isaías vemos varios pasajes que hablan de que los pueblos deben celebrar las obras de Dios. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y como dije, muchos otros pasajes que no podemos leer en este momento. Malaquías dice 1:11: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Y ahí nada más estamos viendo algunos de los pasajes. Dios siempre ha querido usar la nación de Israel para alcanzar a otros pueblos. Pero la nación de Israel rechaza el mensaje de Dios, vez tras vez. Y en el Nuevo Testamento, cuando Cristo le habla a los discípulos, le dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Orad pues
que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y llegamos a Hechos 1. Hechos 1, el Señor le dijo a los discípulos, a los que estaban reunidos en el aposento alto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero vemos que los discípulos se quedaron en Jerusalén. No salieron. Y el Señor tuvo que traer una persecución que vimos el domingo pasado en la vida de Esteban. Y después que a Esteban lo mataron, capítulo 8, versículos 1 al 4, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Noten qué interesante. Pablo luego en su mensaje lo menciona, dice que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, y pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero el Señor los llevó fuera de su área de confort. Dice, Pablo dice más después que él, bueno, vamos a leer aquí, dice el versículo 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, noten qué agresión, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero noten, Pablo lo menciona más después en Hechos 26:11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo está diciendo aquí, cuando vemos un mapa de Israel, vemos que Jerusalén queda hacia la parte del sur y la región de Judea queda alrededor ahí cerca del Mar Muerto, pero se quedaron en Jerusalén, no fueron a Judea. Y luego la Biblia enseña que tampoco fueron a Samaria, y él dijo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios lo había llamado a ellos a salir y no salieron. Miren el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, al Mesías. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Donde que ellos tuvieron que salir. Felipe fue el primero que sale para llevar el evangelio. Noten que cuando hablamos del pueblo de Samaria, estamos hablando de un grupo de personas que no eran judíos, ni eran gentiles, era una mezcla, eran mestizos, eran considerados enemigos de Israel. Y fue cuando Asiria conquista o entra al reino del norte y causa una dispersión, pero ellos, Asiria, envía personas que vengan a vivir en Israel, en el norte, y ahí conocen hombres y mujeres judías, se casan, y de ahí salen los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos eran
un equivalente a un animal, a un perro. Los trataban mal, no los contaban ni como testigos en una corte. Los odiaban, los despreciaban. Aún el Señor una vez le dijo a los discípulos que no pasaran por Samaria por asunto de peligro que había, por la enemistad entre ellos. Y usualmente tenían que viajar por el río, cruzar el río Jordán, subir hacia Galilea, pasar a Samaria y luego entrar en Galilea. Era la ruta normal del día, porque evitaban a estas personas. ¿Por qué? Porque eran personas diferentes que ellos, culturales diferentes que ellos, quizás color de la piel diferentes que ellos. No sabemos, costumbres diferentes que ellos. Y lamentablemente eso pasa hoy. Que porque las personas son diferentes que nosotros, no les llevamos el Evangelio. ¿Sabía usted que solamente 2% de los creyentes llevan el Evangelio a otras personas? ¿Y sabía usted que 95% de los creyentes nunca han guiado a alguien a fe en Cristo? 95%. Qué triste que nos hemos acomodado en nuestro lugar de confort. ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? Hermanos, pero el Evangelio fue dado para llevarlo al mundo. Y por lo tanto, cada creyente tiene que llevar el Evangelio al mundo. ¿Por qué usted cree que Jesús, cuando habla con los discípulos y les enseña, Él menciona a los samaritanos? Hay por lo menos 3 historias donde el samaritano, el Señor lo pone a la luz positiva. ¿Recuerdan cuando él habla de los 10 leprosos que el Señor sanó? Solo uno regresó a dar gracias. Y ese era samaritano, dice la Biblia. El samaritano vino a dar las gracias. Cuando el Señor habla del hombre viajando en el camino a Jerusalén y se le encuentran unos ladrones y lo golpean y lo dejan por muerto, el levita no lo ayuda, el sacerdote no lo ayuda. ¿Quién lo ayuda? El buen samaritano. El buen samaritano. Para el judío eso es una contradicción. O usted era bueno o usted era un samaritano. No puede hacer los dos. Pero el Señor pone esta historia y el buen samaritano es el que ayuda. Y obviamente el Señor, viajando una vez a Galilea, se detiene para hablar con una mujer en el camino. Una mujer de no muy buena reputación. Una mujer samaritana. En Juan 4. Así que vemos que el Señor Jesús demostró interés en los samaritanos. Y en este caso, como los discípulos no salieron, el Señor causa una persecución, porque cada creyente, hermanos, tiene que llevar el Evangelio a otros. Y la persecución ocasiona la misión cumplida de llevar el Evangelio a toda criatura. Cada cristiano es mandado a evangelizar. Cada cristiano es capacitado para evangelizar. Y debemos de orar por oportunidades. Y debemos de orar por oportunidades para evangelizar a aquellos diferentes que nosotros. A aquellos que quizás nosotros despreciamos, o nuestra familia desprecia, o nuestra familia minimiza. Quizás nosotros tenemos que llevar el Evangelio a ellos. Entonces, hoy en día, nosotros no pasamos persecución como en la Biblia. Quizás nos ridiculizan, se burlan de nosotros, no nos toman en serio. Quizás algunos no evangelizan porque tienen miedo que van a perder una amistad o alguna relación. Quizás otros no evangelizan porque creen que les va a afectar su carrera o su estatus social. Pero Dios nos ha llamado a evangelizar, aunque sucedan esas cosas.
La Biblia dice que un día estaremos en la presencia de Dios y estaremos, dice la Biblia, de toda nación y tribu y pueblo y lengua. De toda nación, tribu, pueblo y lengua. Dice la Biblia que estaremos allá diciendo que la salvación es de Dios, el que está sentado en el trono y el Cordero. Así que en el futuro, en el cielo, van a ver de todos los lugares. Aquí en Betania tenemos personas de 14 diferentes países. En el cielo habrán mucho más. Pero es una buena representación aquí en Betania de que tenemos varias naciones, tribus, pueblos y lengua también diríamos. Pero la Biblia enseña que esta persecución trajo tristeza para algunos creyentes, obviamente por la muerte de Esteban, y trajo esparcimiento para que llevaran el Evangelio y para que se regara el Evangelio a toda criatura. Dice la Biblia que hubo gran gozo debido a eso. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque se les llevó las buenas noticias, las buenas nuevas, y creyeron. El plan de Dios no es que nosotros nos quedemos con el Evangelio aquí adentro. El plan de Dios es que nosotros llevemos el Evangelio para allá afuera. Llevar el Evangelio a toda criatura. Llevar el Evangelio a los que más la necesitan. Cruzar barreras sociales, cruzar barreras culturales, cruzar hasta barreras lingüísticas, si es necesario, para llevar el Evangelio a otras personas. El Señor está buscando personas que vayan y lleven el Evangelio a otros. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Nosotros somos los que predicamos. Noten que el énfasis del pasaje no es que los 12 apóstoles fueron a llevar el mensaje a otros lugares. No, fueron los diáconos y otros que el Señor envió a llevar el Evangelio. Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén manteniendo y fortaleciendo la iglesia de Jerusalén. Pero Dios envió a los laicos, a los miembros, para que ellos llevaran el Evangelio. Entonces, hermanos, no es un asunto de un profesional o de un pastor llevar el Evangelio. El pastor es el que los capacita, el que los entrena para que usted pueda llevar el Evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, manos a la obra entonces. Vamos a llevar el Evangelio a toda criatura. Comience con lo que está más cerca de usted, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de escuela o de trabajo. Comience con ese grupo primero, porque ese es el grupo donde usted tiene la mayor influencia. Y luego salga de ahí y continúe llevando el Evangelio. Comprométase a Dios de aprovechar cada oportunidad para llevar el Evangelio a otros. Solo quedan pocos días para que este mes se acabe, menos de 10 días. Vamos a comprometernos a Dios que en los próximos 10 días vamos a compartir el Evangelio con otra persona. De alguna manera, ore, pídele a Dios que le abra la oportunidad y ¿saben qué? Dios lo va a hacer. Oremos.